Señor, gracias porque estamos aquí esta noche, Padre. Bendice esta clase, Señor, bendice al Pastor Wood y que podamos aprender, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar. Abran sus Biblias, por favor, a Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Empezando en verso 10. Satanás hablando: ¿no le has rodeado de tu protección? Y realmente debe ser de tu cerco de protección, a él y a su casa y a todo lo que tiene. El trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Sabemos que Dios dio permiso a Satanás, pero la clave de lo que pasó a Job es cuando Dios removió el cerco de protección de Job. Cuando Dios removió el cerco de protección alrededor de Job, Satanás fue libre para hacer todo que quiso. Pero la Biblia claramente nos enseña que cada creyente tiene un cerco de protección. Pero lamentablemente hay muchas cosas en nuestras vidas que derrumban ese cerco de protección. En Salmos 89, verso 40, los cercos de protección fueron rotos. Ellos no se dieron cuenta lo que era su cerco de protección. Pero es un cerco de provisión también, pero es el cerco de la obra consumada que ha salvado, que ha redimido y restaurado docenas de vidas de creyentes. Y una cosa, probablemente la cosa más atacada en la cristiandad de hoy en día, es la obra consumada. Por ejemplo, digamos que alguien cae en adulterio, lo confiesa y lo arrepienta, todo es cubierto para que la mayoría de gente no saben, pero uno o dos que saben demandan que sea represalial contra esa persona culpable, o que hay necesidad de descubrir a todo el mundo lo que ha hecho. En otras palabras, ellos no están satisfechos con la obra siendo consumada, no están satisfechos con confesión, no están satisfechos con arrepentimiento donde la persona da su espalda al pecado y nunca vuelve más en eso, pero demandan que sea un pago por el error hecho. Tomando versos de contexto para probar que es necesario descubrir todo a toda la iglesia, cuando eso es para ellos que nunca arrepientan. Y lo que han hecho es que han derrumbado el cerco de protección de la obra consumada, que es por todo creyente.
Y simplemente con la mujer tomada en adulterio podemos ver que ella fue tomada en el acto mismo fue tomada. Y una pregunta, ¿dónde estuvo su confesión? ¿Dónde estuvo su arrepentimiento antes de que Jesús dijo a los fariseos, bajan sus piedras? Y a ella, ¿dónde están sus acusadores? Y tampoco yo te acuso. ¿Dónde está su confesión y arrepentimiento? ¿Estamos minimizando el pecado de adulterio? No. Ni el pecado, cualquier otro pecado. Pecado es pecado. Chismear es pecado. Mentir es pecado. Tener un pensamiento que no está guiado por el Espíritu Santo es pecado. Y uno no es mayor ni menor que otro. Pero el principio es, ¿dónde está su confesión? ¿Leemos de su confesión? No. ¿Leemos de su arrepentimiento? No. No. Y antes de que vemos algo de eso, lo que leemos es que el Señor Jesucristo la dijo, vete y no peque más. Y eso fue lo que ella necesitaba oír para arrepentir, dar su espalda al pecado y nunca volver atrás más en eso. Pero cristiandad en general simplemente no entienden ese cerco de protección que es la obra consumada. Y encima, si ese pecado en el pasado está mencionado una vez, la persona que menciona ese pecado ahora es en pecado peor que el pecado original del individuo que está descubriendo. Porque está removiendo algo del mar, del fondo del mar, está descubriendo algo que Dios dice que es perdonado y olvidado. Y ahora no hay memoria. Dios no tiene memoria del asunto y la persona que acusa, una vez que está tratado, es uno que está descubriendo algo de que Dios no tiene memoria. O entonces él está acusando de algo que en la mente de Dios simplemente no existe. El cerco de la obra consumada. Otro cerco de protección. Uno es amor incondicional. Siendo completo en Cristo, quien es arriba de todo principado y poder. Siendo enterrado con Él en el bautismo real de Romanos capítulo 6, esos son cercos de protección. Amor incondicional. Piensen en la protección que es amor incondicional. Que a pesar de lo que gente dice, a pesar de circunstancias, a pesar de que todo en mi vida va mal, aunque yo mismo fracaso, el amor de Dios no cambia. Es un tremendo cerco de protección. Entonces, amando a nosotros como Dios amó a Abraham, o después de que él falló con Agar. Y piénsenlo, Dios sabía en su omnisciencia, Dios sabía del fracaso de Abraham antes de llamarlo para ser padre de nuestra fe. Explíqueme eso. Él sabía que Abraham iba a fallar con Agar.
sabiéndolo, todavía lo llamó, sabiendo que Abraham iba a ser padre de nuestra fe. Pero cristiandad en general no piensa así. Sabe que los patriarcas y la mayoría de los apóstoles no estarían permitidos predicar en las iglesias nuestras hoy en día. Moisés, asesino. Moisés, cobarde. Abraham, cobarde, quiso dar a entender a Abimelech que su esposa fue su hermana para preservar su propia piel. Oh, ya, él estará dado aplauso tremenda predicando en la mayoría de iglesias, ¿no te parece? No. Menos que anduviese para contar noche tras noche, 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 los detalles de su pecado, no estaría permitido hablar. ¿Y por qué? Porque el cerco de amor incondicional y obra consumada ha sido derrumbado. Y la mayoría de creyentes, unos aún en esta iglesia, no tienen la mente de Dios cuando viene a la obra consumada. Vean que alguien falle y cuando vean el fallo de una persona, quieren hablar del fallo de la persona. Cuando Dios sabía del fallo, antes de salvar a la persona, antes de poner todos sus pecados en el fondo del mar, antes de separar su pecado de sí tan lejos como el este del oeste, antes de echarlos atrás de su espalda, antes de perdonar y olvidar los pecados, Él sabía del fallo de la persona y todavía le salvó. Pero nosotros creemos que todo el mundo da cuenta de su fallo, de su error. Y que tienen que estar en alguna forma, tiene que pagar una deuda. No sé a quién, David dijo que contra ti solo he pecado, hablando de Dios, entonces no sé con quién es la deuda. Pero Jacob pecó, dejó su familia, abandonó su familia por 20 años. Isaac y Rebeca, cuando él pecó y se fue, 20 años trabajando por Labán, su tío, pensando que iba a recibir Raquel. ¿Cómo le gustaría ese proceso de Dios? Trabaja 7 años pensando que va a recibir como su esposa una mujer, pero la noche después de la luna de miel, cuando hay luz para ver, no es esa mujer, es otra mujer. ¿Cómo le gustaría ese trato de personas? Después, otros 7 años para tener Raquel. Raquel tenía el velo de hermosura, Lea tenía el velo de humildad, Génesis 38:14, Tamar tenía el velo de de una identidad perdida, y eso la prohibió en ver Cristo. Pero piénsenlo, Jacob trabajando diligentemente, sirviendo a alguien que fue ladrón, deshonesto, que no tenía más en mente que su propio bien, no estaba interesado, aunque fue su propia carne y sangre, su primo
Si Labán fue el tío Jacob fue sobrino. Yeah. Pero trabajando 7 años para tener una esposa, y la esposa que se da es, ¿qué haríamos nosotros? Bueno, otros 7, muchos piensan que fue disciplina de Jacob, pero en realidad fue entrenamiento. 7 años para Lea, otros 7 para Raquel, otros 6 para los animales. Y Jacob tenía un cerco de protección que fue la verdad posicional. Dios ya había planeado en que él sería el patriarca de la familia que se formó Israel. Entonces en Números 23, 19 a 21 dice que Dios no vio la iniquidad de Jacob, tampoco la perversidad de Israel. ¿Qué es eso? Eso es verdad posicional. Abran a Números 23. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? ¿Y ha recibido orden de bendecir? Él dio una bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Señor su Dios está con él y ellos lo aclaman como rey. Que dice 21, no ha notado iniquidad en Jacob, no ha visto perversidad en Israel. ¿Por qué? El cerco de protección de la verdad posicional. Dios le estuvo viendo en su posición no conforme a su condición o su experiencia. Tremenda protección para el creyente. Porque por la misericordia de Dios no está consumido. Jacob, patriarca de 12 tribus, y podría llegar en eso por el cerco de protección que Dios puso en su alrededor. La garantía de nuestro éxito en la vida cristiana es el cerco de protección que Dios nos da. Y la clave para el éxito de todo creyente es ese cerco de protección. En otras palabras, Dios está diciendo, yo le cuidaré, todos los demás atiendan a sí mismo, yo te protegeré, yo haré lo necesario en la vida de este. Y esto está hablando de todo creyente. Está hablando de todo creyente, no de un grupo específico, pero de todo creyente. Pero ¿cómo está? ¿Es así la iglesia cristiana en general? ¿O quieren descubrir los errores de todos? ¿Quieren hablar de los errores de todos? Quieren hablar de sus propios errores. ¿Y qué están haciendo? Están derrumbando el cerco de protección y ahora están abiertos al ataque de Satanás. ¿Vean la conexión? Cuando en Job 1 Dios removió el cerco de protección por el propósito de su promoción de Job, Satanás tenía acceso libre. Cuando ese cerco está derrumbado, Satanás tiene acceso libre a nosotros. Y entonces si nosotros derrumbamos ese cerco de protección, ahora estamos abiertos al ataque de Satanás y hay veces cuando no es por causa de que Dios derrumbó ese cerco, es que nosotros mismos lo hicimos
Y entonces, por causa de que Dios no lo hizo, no es por promoción. Ahora es nuestra, entra en lo que se llama consecuencia de mala decisión. Consecuencia de nuestra propia mala decisión. Entonces el cerco de amor incondicional, el cerco de poder rebotar, eso es un tremendo cerco de protección, el poder rebotar cuando nosotros hemos fracasado en un instante. Confesar y arrepentir y estar nuevamente en comunión con Dios, ese es un tremendo cerco de protección para nosotros. El rebotar. Y si sea un día muy difícil, si sea 7 veces en el mismo día, ¿cuánto necesitamos ese cerco de protección? ¿Dónde estaríamos si cuando tenemos esos días difíciles, cuando nos encontramos fracasando casi del momento de salir de la cama? Salimos de la cama, golpeamos el dedo de pie y mala palabra sale de la boca, mala actitud, después bajamos para desayunar, no hay pan en la casa, no hay cereal en la casa, no hay frutas en la casa y el agua está cortada, entonces ni podemos tener mate. Entonces mala actitud en toda parte de nuestra vida. ¿Y cuántas veces necesitamos rebotar? A veces 7 por 70 en un día, no solamente 7, pero el cerco de protección que tenemos es el poder rebotar. ¿Lo entienden? ¿Dónde estaríamos sin ese poder? ¿Dónde estaríamos? Si después de fallar una vez, Dios dice, no te puedo usar más. Te digo dónde estaríamos. Sin una iglesia. Porque todos los discípulos, todos los apóstoles, dado la responsabilidad de establecer la iglesia primitiva, todos ellos, Dios hubiera dicho, no le puedo usar. Fin de la iglesia. Pero la iglesia hoy en día muchas veces está eliminando los mejores, los que tienen más potencial por no identificar que Dios tiene una provisión para ellos, para que tengan protección aún de sus propios errores. Eso no es licencia para pecar, hay la responsabilidad de admitir donde nosotros hemos fallado. Pero con las personas necesarias, en el tiempo necesario, y eso es el momento que pasa, y con Dios. Pero otro que eso, la iglesia no necesita saber y no tiene derecho para investigar, no tiene derecho de descubrir, no tiene derecho de charlar sobre el tema, no tiene derecho de pasar rumores. Pero Proverbios 24, 16, 7 veces en el mismo día, pero se levantará, dice. Se levantará. Ahora, si nosotros continuamos en pecado, hay castigo. Hay castigo. Pecado es el mejor detectivo que hay. Pecado nos descubrirá en poco tiempo cuando nosotros decidimos que vamos a seguir en pecado. Es esencial que
no tomamos gracia y lo cambiamos en lascividad en Judas 3 y 4, Tito 1, 16. Pero cualquier actitud que no coopera con la naturaleza de Dios está causado por decisiones equivocadas, por rebeldía, por pasividad, por depresión y por intentar comparar a sí mismo con otra persona como Satanás hizo con Dios. Fue celoso, tenía envidia, fue lleno de celo y entonces cometió el pecado que siempre está asociado con demonios, codicia. Codicia siempre está asociado con demonios. Colosenses 3:5. También en los Salmos, la codicia. Deseando algo que es ajena del plan de Dios para nuestras vidas o que pertenece a otra persona. Por ejemplo, digamos que yo empiezo a codiciar el tener una buena casa, y me gustaría tener una buena casa, no hay nada mal con eso, pero tengo 54 años, no soy propietario de nada, otro que mi perro, pero y si yo empiezo a enfocar en el hecho de que tengo 54 años, no tengo cuenta de ahorros, no tengo una jubilación, no tengo obra social, no tengo auto, no tengo casa, la ropa que tengo está más y más desgastada. Si yo empiezo a enfocar en esas cosas, mi esposa siempre me está diciendo, tiene que comprar ropa. ¿Por qué? La ropa que tengo todavía me sirve hasta que se caiga en pedazos. Está bien. Cuando viene a ropa yo aprieto el búfalo hasta que, ¿cómo? ¿Hasta qué? Usted dice, hasta que lo deja chato. Es la de la moneda. No. Vuelva a dormir. Bueno, pero si yo empiezo a enfocar en esas cosas que no tengo, y enfoque de mi vida es conseguir esas cosas, eso va siendo acompañado con influencia demoníaca, codiciando lo que no tengo. ¿Sabe que la cosa principal que Dios busca en la vida de creyentes es que ellos aprendan a ser contentos con las cosas que tienen? Ahora, eso no significa que no está motivado para mejorar su vida, pero que sea contento con las cosas que tiene y con la vida que tenéis. Descontentamiento causa divorcio, descontentamiento causa problemas en iglesia donde uno está codiciando posición y promoción. Contentamiento, falta de contentamiento causa problemas en trabajos porque uno piensa que no está siendo pagado o está siendo maltratado en su trabajo, entonces no hace lo que le corresponde. No es contento con lo que tiene, entonces empieza a codiciar cambio en sus circunstancias, cambio en sus detalles de vida. La mujer no es lo que quise, entonces voy buscando a otra. O el hombre no es
no me trata como yo pienso que debe como esposo, entonces no estoy contenta, voy buscando a otro esposo. Bueno, él va a ser peor que el primero, probablemente. Eso es normalmente lo que pasa. Pero nuestra vida en el 12º capítulo de Lucas no consiste en las cosas que tenemos. Proverbios dice, como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Como el hombre piensa en su corazón, tal es él. No las cosas que tiene o no tiene. Entonces, en muchos casos, la persona que tiene 3 autos en su garage, delante de Dios es el más pobre, la persona que tiene que orar por su pan diario es el más rico. Porque uno es contento con lo que tiene y el otro no. Uno tiene todo materialmente, pero no es contento, y el otro no tiene nada, pero es contento. Dios le vea como muy rico, y por ver su riqueza es al punto de estar promocionado. Entonces en los Salmos, acerca de David, también Hechos 13:22, Dios dice en 1 Reyes 15, que ha elegido a un hombre, quien toda su vida hará mi voluntad. No desviará ni a la derecha ni a la izquierda, salvo en el asunto de Urías, que los teólogos dicen que fue añadido, que no aparece en el original. En otras palabras, por causa del arrepentimiento de David, Dios no recordó su pecado aún con la matanza de Urías. ¿Por qué? Porque se encuentra en la traducción. Por exactamente lo que estamos hablando. Cristiandad en general simplemente no quiere aceptar lo completo de la obra consumada, de verdad posicional. Dios sabía de Urías y de Betsabé antes de ungir David como rey. ¿Cómo va a explicar eso? ¿No hubieron miles de hombres en Israel que no cayeron en ese pecado? ¿Por qué no eligió a ellos? Por su corazón de David. Eso es el porqué. Por su corazón de apropiar la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, el amor incondicional de Dios. Por apropiar el cerco que Dios le había provisto, y cuando él por sus propios errores derrumbó ese cerco, ¿qué hizo? Yo he pecado para reentrar en la protección que Dios le dio. Tanto que cuando su propio hijo infante falleció, no le afectaba. Dijo, yo voy a ir a él, pero él no vendrá a mí. Sabiendo que el hijo fue en manos de Dios, y cuando él finalmente, Dios le quitó la vida, estaría también con su hijo. Job fue perfecto en la primera prueba. Él dijo, Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre de Dios. También en el segundo. Pero cuando se bajó el cerco de protección con respecto a sus amigos, fracasó horriblemente. Fracasó horriblemente.
¿Sabe por qué pienso que Job tenía los problemas con sus amigos? Porque con su familia, con sus bienes, Job vio Dios entre sí y sus bienes y su familia. Pero no había puesto Dios entre sí mismo y sus amigos. Entonces, cuando ellos empezaron a acusar y cuestionar su justicia, no tenía una protección con ellos. Con la pérdida de su familia, él ya había entregado su familia a Dios. Con sus bienes ya reconoció que todo que tenía procedió de Dios, pero con sus amigos no había puesto Dios entre sí mismo y los amigos. Eso es lo que pienso, que le causó fracasar con los amigos. Es esencial que ninguna persona tiene una relación con nosotros que nos inhibe de huir de Dios primero. Ni nuestro esposo, ni nuestra esposa, ni nuestro amigo mejor, ni nuestro pastor, ni los de nuestra iglesia, ni nuestros familiares, ninguna persona puede tener una relación con nosotros donde Dios no es entre nosotros. Porque si Dios no es entre nosotros y uno de nosotros fracasamos o volvemos negativo contra la verdad de Dios, no hay una protección. Y eso es lo que pasó a Job. Vio Dios como el proveedor de sus bienes. Ya entregó su familia a Dios. Su matrimonio tenía Dios entre sí y su mujer, para que cuando ella dijo, ¿por qué no maldecir Dios y morir? Él la dijo que estaba hablando como una mujer necia. Él tenía Dios entre sí mismo y su esposa, pero sus amigos, cuando ellos vinieron, sus acusaciones realmente le afectó. Y es esencial que Dios sea el que tiene palabra final en nuestras relaciones. No significa que no debemos tener relaciones y amistades íntimos. Claro que sí. Especialmente en el cuerpo de Cristo, miembros uno del otro. Pero a la vez, el pegamento que nos pega es Dios mismo. ¿Lo entienden? Tenemos la unidad del Espíritu, no la unidad de la carne, Efesios 4, 1 y 2. No tenemos la unidad de la carne, tenemos la unidad del Espíritu, que significa que el Espíritu es entre nosotros manteniendo nuestra unidad. Zacarías 2:5. Dios pone a nuestro alrededor un fuego que es un cerco de protección, es un espíritu de fuego. En Isaías 4:4, ese fuego es la palabra de Dios. Jeremías 29. Y es un cerco de protección para nuestras vidas. Para que no importa las circunstancias que nos pasan, negativo, positivo, estamos dentro de la protección de Dios. Y allá es donde vamos a terminar esta noche. Señor, bendice esta clase al corazón de cada uno, pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Están despedidos.